Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones, luego venimos aquí contentísimos a compartírtelas. Te quiero hablar de algo muy importante que papá nos habló ayer, ¿vale? Ayer, el tema de ayer fue en el libro de Segunda de Crónicas 7, del 12 al 14. El Señor vino a hacer un pacto, una alianza con nosotros, porque hemos empezado un nuevo año, como pasó con este pueblo de Israel. El pueblo de Israel, pues Salomón había construido el templo, estaban todos felices, pero el Señor les vino a advertir. Y eso es lo que el Señor vino a hacer con nosotros ayer. Te invito a ir a ver esta prédica que fue impresionante. El Señor vino a advertirnos, por eso hizo un pacto con nosotros ayer diciendo, si te va mal, si no hay bendición, si la tierra se destruye o hay enfermedad, que la bendición puede ser el trabajo, no sé, las puertas se nos cierran. Por eso el Señor dijo lluvia, si no hay lluvia de bendición. Si las langostas comen la tierra, o sea, que todo lo que tú has construido se destruye, o sea, los bienes de la tierra, ¿sabes? Se te destruye todo lo que el mundo que tú tenías formado. Y luego también, o llega la enfermedad. Ayer el Señor vino a hacer un pacto impresionante con nosotros. El Señor dijo en el versículo 14, si se humillare mi pueblo. Entonces tú y yo lo que tenemos que hacer es primero entrar en sí. Entrar en nuestra habitación, entrar en nosotros, hacernos un examen de conciencia, examinarme. ¿En qué he fallado? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué he hecho mal? Muchas veces tenemos la mala costumbre de mirar solo lo que hacen los demás. No miramos nuestros defectos. Solo miramos que nosotros somos víctimas, nos han hecho. Pero el Señor dice que nos humillemos, que preguntemos qué ha pasado. Y el Señor nos va a revelar a través de su Espíritu. Y cuando nos revela a través de su Espíritu, luego dice que oremos. Oremos. La oración es reconocer lo que yo he hecho mal, Señor, lo he hecho mal. Ayúdame, perdona mis pecados. Ora. Y luego el Señor también dijo que si oramos, buscamos su rostro con un corazón quebrantado, con un corazón reconociendo nuestra pobreza espiritual. Luego, cuando entramos en la presencia de Dios y le pedimos perdón y nos arrepentimos así, entonces el Señor dijo que busquemos su rostro, que es casi lo mismo, pero buscar su rostro es escoger un tiempo de sacrificio, de ayuno y oración, de decir, Señor, busco tu rostro, perdóname. David, como os dije en un vídeo, David nos ganó a todos ahí. ¿Por qué? Porque David, en cuanto el Señor, cuando le pasaba algo, entraba en la profundidad, buscar el rostro de Dios. El Señor también nos dijo que sí, teníamos que también apartarnos, cuando Él nos va a revelar lo malo que hemos hecho, tenemos que apartarnos de nuestros malos caminos. Si mi pueblo se humillare, oraren, buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos. Cuando el Señor ya nos ha revelado a ti y a mí lo que hemos hecho mal, lo que tenemos que hacer es apartarnos. Arrepentirse es apartar, cambiar de dirección. Y cuando nos apartamos de estos malos caminos que tú y yo andábamos en este tiempo, cuando nos pasó el problema, entonces Él oirá nuestras oraciones y sanará nuestra tierra. Entonces fue una palabra, un pacto impresionante que hizo el Señor ayer con nosotros. Te lo quería repetir aquí y te invito a ir a ver toda la prédica. Un abrazo grande. Mira, vamos a pasar ahora al tema de hoy. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Papá nos ha llevado hoy en el libro de Mateo 7, versículo 1 y 2. Vamos a meditar. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Te invito a ver toda la meditación, ¿vale? Porque hay gente que solo escucha una parte y ya están ahí abajo bombardeando cosas. Escucha toda la meditación y pide al Espíritu Santo que te dé discernimiento, ¿vale? No juzguéis para que no seáis juzgados. 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido, ¿verdad? El tema lo hemos puesto, no juzguéis o no juzguéis a los demás, también podemos decirlo así. Mira, estas declaraciones de Cristo se refieren, escucha, a los versículos 24 del 24 al 34. Te invito a ir a verlo para que no hagamos el vídeo largo, del capítulo anterior, ¿ven? ¿Vale?
La idea es, Dios a veces permite la pobreza para probar a su Hijo. Pero los creyentes, escucha, hermanos, no deben equivocarse como pasó con Job. ¿Te acuerdas con los amigos de Job? Ellos se equivocaron. Ellos creyeron que la prueba era un castigo por un pecado secreto. También la palabra juzgar aquí, mi querido amigo, como se usa, abarca todos los aspectos de tratos con nuestro prójimo. Los amigos de Job se equivocaron. Pensaron que era un pecado oculto que tenía. Entonces, que tú y yo no vayamos directamente a criticar, ¿vale? Vamos a pasar a meditar el versículo, el versículo 2. El versículo 2, mira, cualquier motivo del cual juzgamos a otros, por último seremos culpados del mismo motivo. Un doble énfasis es dado aquí a fin de exponer la seriedad de las palabras de Jesús. Cuando juzgamos a otros, nos juzgamos a nosotros mismos. Nos juzgamos a nosotros mismos. Mira, el creyente debe someterse primero él mismo a las normas de justicia de Dios, antes que tratar de examinar la conducta de otros creyentes e influir en ella. Tú tienes que mirar bien antes si lo que tú estás diciendo al otro que está mal, tú lo estás haciendo bien. Porque si yo no estoy haciéndolo bien y estoy señalando a la otra persona, pues me estoy juzgando a mí misma. ¿Por qué? Porque no puedo decir, no vayas vestida enseñando el escote y yo voy con un escote de miel. O sea, súper fuerte, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Eso es lo que el Señor nos quiere decir aquí. Primero tengo que mirar mi conducta si es buena delante de Dios. Y luego de ahí hablar al prójimo. Mateo 7, del 3 a 5 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 4. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga, escucha, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No puedo estar yo haciendo mal las cosas de Dios y corrigiéndote a ti en esto que estoy haciendo mal. El Señor dice que somos lámpara. Yo para exigirte que no mientas, pues yo tengo que empezar antes sin mentir, ¿verdad? Yo para exigirte que no te vistas mal, que no hagas algo mal, yo tengo que primero mirar si yo lo estoy haciendo bien delante de Dios. Lucas 6, 36 a 37 dice así, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. 37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Vamos a pasar. Aquí hay 2 puntos que quiero que meditemos, que hay muchos versículos bíblicos y la palabra de Dios son los versículos bíblicos, ¿verdad? Mira, el punto 1. Cristo no niega la necesidad de ejercer cierto grado de discernimiento o hacer un juicio de valores con respecto al pecado en los demás. En otros pasajes de las Escrituras, se manda identificar a los falsos ministros dentro de la iglesia y evaluar el carácter de las personas. Mira, Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora volvemos al versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen, ¿verdad? Juan 7:24 dice así, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Primera de Corintios 5:12 dice, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Gálatas 1:9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Primera de Timoteo 4:1, que le escribió aquí Pedro a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos que juzgar esto de verdad, porque la palabra de Dios es súper importante. Mira, primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, ¿te das cuenta? No creamos a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Tenemos que probar los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso es lo que nos quiere decir el primer punto. El primer punto es que tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de juzgar, porque yo tengo que estar primero bien para poder señalar al otro. Tengo que hacerme primero yo misma el examen y luego poder señalar al otro. No puedo hacer yo, no puede ser que yo estoy comportándome mal y estoy señalando al otro. Tengamos muchísimo cuidado. Mira, la parte 2, para terminar. Mira, esto no debe emplearse, este versículo que hemos dicho, no juzgar, que estamos meditando, Mateo 7, del 1 al 2, no debe emplearse este versículo como excusa para negligencia en el ejercicio de la disciplina eclesial, ¿verdad? Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué significa? Si yo veo algo mal en mi hermano, háblale a solas. Háblale a solas. Si él te oye, has ganado un hermano. Por desgracia, hay veces que tú le dices a alguien alguna cosa y te sale pues alborotando o te sale discutiendo o tal. En este caso, pues yo lo que solía hacer es guardar silencio. Yo guardo silencio y digo, pues mira, yo no le digo más y si me viene yo le doy la razón y fuera. Porque si no, pues hay que evitar también las discusiones y broncas y tal. Entonces el Señor nos dice que no andemos criticando, y que juzguemos la palabra. A los profetas, ¿qué es lo que te predican? Esto es lo que de verdad tenemos que tener mucho ojo, porque han entrado muchos falsos profetas vestidos de ovejas y son lobos rapaces, como los ha llamado aquí la palabra de Dios. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. No vamos a hacer este vídeo largo, vamos a dejarlo hasta ahí. Un abrazo grande y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.